Comenzamos con un cuentito. Mi nombre es Nathan Benaye para las chicas nuevas. Dice así: el burrito estaba feliz con su amiguito. Nada nos separará, pensaba para sí. Esta es la historia de un burrito que tenía un niño por su mejor amigo. Así pasaba largas horas paseando, caminando, recorriendo hermosas praderas, chipoteando por cada arroyo en el del lugar. Un buen día, como todos los domingos, salieron de rumbo a un lugar desconocido. Pero tan entusiasmados estaban que no prestaron atención y el burrito cayó dentro de un pozo profundo. Inútiles fueron todos los esfuerzos por salir, probaron de todo, pero nada daba resultado. ¿Está bien? Se cayó el burrito. El burrito estaba triste, nada podía hacer desde adentro del pozo, sus ojos se elevaban y se posaban en su amigo, junto con toda su esperanza. El niño desde el borde del pozo trató en vano de ayudarlo, hasta que de pronto abandonó el intento. Al cabo de un momento, desde la orilla del pozo, comienzan a arrojarle tierra al burrito. Pero más doloroso que la tierra fue descubrir que el que le estaba haciendo eso era aquel niño, que él consideraba su amigo. ¡Qué villano niño! Pretende enterrarme vivo, pensaba el burrito mientras se sacudía la tierra que caía sobre sus lomos. Así la tierra que caía sobre él caía al fondo del pozo y el burrito se paraba sobre ella. No pasó mucho tiempo hasta que se fue acumulando tanta tierra que el niño le arrojaba desde arriba que bastó un simple salto para que el burrito pudiera salir del pozo, y entonces comprendió que su fiel amigo solo trataba de ayudarlo. ¿Cuál es la metáfora? ¿Quién es el burrito? El burrito lo hacemos nosotros. El burrito lo hacemos nosotros. Es la metáfora. El niño sería Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué sería la tierra? Los obstáculos, los problemas, las pruebas de la vida, que a veces decimos, wow, nos vienen a enterrar, pero no nos vienen a enterrar. ¿Qué nos vienen? Nos vienen a elevar, ¿entiendes? Está bueno el mayal porque entra, es exacto lo que... Nosotros decimos que siempre las pruebas de la vida, no hay que pedir los obstáculos sino los problemas, vienen solos. Pero las pruebas de la vida te vienen a elevar como ser humano, ¿está bien? No te vienen a enterrar, es lo que pensó el burrito, me viene a enterrar vivo. No te viene a enterrar, era solamente para que vos te eleves y puedas salir. Así son, las pruebas de la vida son para elevarnos como personas. Es el famoso Gamzu Letová, ¿está bien? O no hay nada, no hay mal que por bien no venga, que viene del Gamzu Letová, que todo viene para bien, todo lo que manda Dios es para bien. Si enfrentamos nuestros problemas y respondemos positivamente y rehusamos dar lugar al pánico, a la amargura, a las lamentaciones de nuestra baja autoestima, las adversidades que vienen a nuestra vida a tratar de enterrarnos, nos darán el potencial para poder salir beneficiados y bendecidos. Ese es el mensaje del cuentito. Siempre tratamos de decir algún cuentito para empezar. Y el tema tiene que ver con los 13 principios de fe. Estamos estudiando los 13 principios de fe, que serían los 13 principios de verdad del judaísmo. Y hicimos varias clases. Estamos en el primer principio ahora, que es lo más importante. Es ¿cuál es la máxima definición de Dios? ¿Ven que dice ahí? ¿Soy el que sois? Bueno, vamos a analizar. Dijimos, la clase está basada en definiciones legítimas de Dios. O sea, definiciones verdaderas de Dios. Definiciones judías de Dios. O sea, ¿por qué digo definiciones verdaderas? Porque si lo defino a Dios, si uno piensa que la mesa es Dios, eso no es Dios, ¿no? Es idolatría si piensa que la mesa es Dios. Si piensa que Dios es una energía cósmica, tampoco eso es Dios. Dios creó la energía, pero Dios no es una energía. Entonces, ¿cuál sería una definición verdadera de Dios? No falsas, definiciones verdaderas, correctas. Entonces dimos 4, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver el resumen de lo que vimos. Primera definición que vimos fue la de Rabbi Yehuda Levi, protector de Israel, el Dios de Israel. O sea, ¿cómo lo definimos a Hashem? Como el Dios de Israel. ¿Qué quiere decir el Dios de Israel? El que protege y cuida a Israel. ¿Lo vemos en la historia? ¿A Dios? Sí. ¿Ves que Am Israel sigue existiendo? ¿Cómo sigue existiendo Am Israel? Porque ahí está el Dios de Israel que lo protege. Es lo que decimos normalmente Shomer Israel, protector de Israel. A veces en las Mezuzot, del lado de atrás de la Mezuzot dice Shaddai, es un nombre de Dios. Y hay una explicación que es un acróstico de Shomer Daltot Israel, protector de las puertas de Israel. ¿Cómo que Dios te protege? ¿Cómo que Dios es protector de Am Israel? ¿Quién manejó a Abraham, Isaac y Jacob en la historia? ¿Quién manejó a Israel? ¿Quién nos sigue manejando hasta hoy en día? Dios. O sea, sin Dios no podríamos vivir.
No hay duda, porque somos un pueblo chiquito, perseguido y atacado por todos los pueblos, ¿no? El antisemitismo es algo global, en mundial. Como que muchos pueblos odian a Israel. Y entonces, ¿cómo seguimos existiendo? No hay respuesta sino porque hay un Dios, porque Dios existe detrás de este pueblo. Dios de Israel, definición número 1, más limitada porque es a Israel. Definición 2, creador del universo. ¿Qué les parece esta definición? También es buena, ¿no? ¿Es de Ramban o no? De Ramban, con N. Nachmani dice, la mejor definición que podemos dar de Dios es creador de todo. ¿Qué es Dios? Boreolam, en híbrido. Creador del universo. Y es una definición muy amplia. Estás viendo a Dios no solamente relacionándolo con Israel, sino con todo el universo, ¿no? Y Dios es el creador, no solamente creador y mantenedor del universo. ¿Es una definición buena? Bien. Dios es el Dios de Israel. Dios es el creador del universo. Bien. Tercera definición. Universal. Todopoderoso. Muy bien. Kol y Ahol. Todopoderoso. La más universal, digo, la más popular, digamos, universal. O sea que toda la gente cuando dice, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Qué tiene en la mente con ese Dios? El Todopoderoso. ¿Está bien? Es una definición muy amplia también. Incluye creador del universo, pero incluye más, porque Todopoderoso es que puede todo. Este mundo y otros también. O sea, puede el ser, es como que cuando vos decís Dios, decís el ser que puede todo. Está buena, es una buena definición, verdadera. Y nosotros cuando decimos Dios, nos referimos a Dios el que puede todo. El punto flojo en esta definición era solamente que, esperen, lo que dije, que tanto protector de Israel, creador del universo, lo estamos definiendo a Dios a través de sus acciones y no de lo que es. ¿Está bien? O sea, digamos que Dios, dije, Dios es el creador del universo, y antes de crear el universo, Dios era Dios. Sí, entonces el creador del universo no es la máxima definición de Dios, porque Dios existía también antes de crear el mundo. Si lo defino porque crea el mundo, lo estoy limitando a su relación con el mundo. Y todopoderoso es un poco más abstracto, pero también, ¿qué quiere decir? Es el ser que todo puede. Es una acción que él puede hacer. Él puede hacer todas las acciones, digamos así. Él puede todo. Claro. Entonces no sería su esencia. Y otro punto flojo, no punto flojo, es buena definición, pero estoy enfocándome todo en el poder. En la bondad. Y exacto, y estoy salteando el concepto de la bondad. Tanto que en protector de Israel o creador del universo, estoy enfocándome en la bondad de Dios. Proteja a Israel, crea el mundo y lo mantiene. Pero si digo, el todopoderoso, puede ser todopoderoso, pero puede ser malo. Y no es malo, es bueno. Y la cuarta definición es la definición que la trajimos de Yitro, el suegro de Moshe, que él dijo cuando salen los judíos de Israel, ahora creo en Dios. ¿Qué quiere decir ahora creo en Dios? Porque ahora, ¿qué vio? Vio que Dios hizo justicia. En la Perashá Tayabúa. ¿Qué vemos en esta Perashá en esta semana? Que Dios castiga a quién? Al ejército de Mitzrayim. ¿En dónde? En el agua. ¿Y qué quisieron hacer los egipcios? Ahogar a Israel en el agua, a los varones, para que no hagan un ejército. Y Dios castigó al ejército en el agua. Bien. Mirá que neged mirá. Dios paga con la misma moneda. Justicia perfecta. Entonces dice Yitro, ahora creo en Dios. ¿Qué quiere decir Dios? El ser que maneja el mundo con justicia. Y también esta definición es muy popular. Es tan popular, tan popular que a veces la gente cuando ve justicia cree en Dios y cuando no ve justicia no cree en Dios. Entonces significa que esa es la definición que tienen de Dios. No significa que sea la mejor o la más verdadera, porque inclusive si no entendés la justicia, tenés que saber que Dios existe. Nosotros decimos que Dios maneja el mundo con justicia. A veces la entiendo, a veces no la entiendo. ¿Pero qué? Si no ves justicia, ¿dejás de creer en Dios? ¿Por qué? Claro, le preguntas a esa persona, ¿pero por qué deja de...? Y porque no veo la justicia. Y bueno, Dios es el que hace justicia. Si no veo justicia... Esa es la definición. No es toda la definición. ¿Entienden? Que es una definición muy amplia y muy también universal en ese sentido. De 4 definiciones. Shomer Israel, protector de Israel. Boreolam, creador de todo. Kol Yahol, todopoderoso. Y juez del mundo. También juez del mundo. ¿Es la esencia de Dios? ¿O es cómo Dios maneja el mundo? Y normalmente el concepto de justicia, ¿a qué lo aplicamos normalmente? ¿A la humanidad o a los animales o al estado mineral o vegetal? A los humanos. Normalmente a los humanos, ¿no?
que una persona si se portó bien recibe recompensa y se portó mal castigo. Eso es justicia, ¿no? O sea que definir a Dios como el que hace justicia es un campo específico de relación Dios a la raza humana, ¿entienden? Entonces no puedo decir que esa es la definición de Dios, porque también está la relación de Dios con los animales, la relación de Dios con el universo, Dios creó todo, ¿no? ¿Entienden? Lo estoy limitando ahí. Esto que estoy diciendo es un resumen de lo que vimos la vez pasada. ¿Se entendió? ¿Lo tienen claro hasta acá? Bueno, quedamos y esta es la que vamos a ver hoy. Bueno, ahora filosofía pura. Los que vienen ahora. ¿Está bien? Quinta definición. ¿Cuál sería la mejor definición que podríamos dar de Dios? Dijimos, ¿quién la debería dar, la definición de Dios? Y la mejor definición de Dios la tendría que decir Dios, ¿no? ¿Qué les parece? No. Si le preguntas a Dios qué significa, ¿no? La mejor definición la tendría que dar a Kadosh Baruj Hu. De cuando Moshe le dijo a Dios, cuando me pregunten quién sos, ¿qué les contesto? Entonces lo que dice ahí, yo le dije, diles, soy el que soy. Y no se entiende nada. No se entiende nada. ¿Entendieron qué significa? Bueno, decir, soy. Bien, voy a decir bien. Ahora viene la definición. Soy, 2 puntos. ¿No? Diccionario, definición. El que soy. Ah, no entendí. ¿Qué me dijo? Volvió a ver como un acertijo, ¿no? Me parece una adivinanza. Soy el que soy. ¿Y dónde está la definición? ¿Entendieron la pregunta? En inglés como está escrito. Se dice Eye, ayer Eye. Eye es como un present continuous, ¿sí? En inglés. Es como el que siempre estoy. El que siempre soy. Soy que siempre soy. ¿Qué dijiste? El soy que siempre soy. No entendí. ¿Qué quiere decir? Soy, no entiendo. También la mesa me dice, soy la mesa. El vaso me dice, soy el vaso. Y toda persona... ¿Qué significa? El ser es un verbo que dice es, o está, o existe, ¿no? Pero todas las cosas existen. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre la existencia de Dios y otras existencias? Ahí está la clave de la definición. ¿Me siguen hasta acá? Entonces vamos a empezar. Lo único que quiero decir es que soy el que soy en la definición. Todavía no sé lo que es. A pesar que no sé lo que es, ¿están de acuerdo que es una definición profunda? ¿Cómo sé que es una definición profunda? Primero porque Dios, cuando Moshe le dice a Dios ¿qué les digo? ¿Quién sos? Él le contesta así. Entonces yo entiendo que esa es la definición mejor, porque Dios le dijo, decirles esto. Entonces esto es lo que soy, ¿no? Entonces, por eso. Segundo, que a pesar que no lo entendamos, uno cuando ve la frase dice, guay, acá hay algo profundo. No sé si la capté bien, pero ¿están de acuerdo que como, inclusive sin investigarlo, te suena profundo esto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es investigarlo. ¿Está bien hasta acá? Bueno. La hojita que les estoy dando ahora en la fotocopia es la primera. Así comienza el libro máximo de Maimónides, de Rambam, que nosotros estamos teniendo Rambam. Rambam escribe un libro que contiene todas las mitzvot. Y contiene no solamente todas las mitzvot, todas las alajot de todas las mitzvot. O sea, si quieren un resumen de toda la Torah oral, este es el libro. ¿Cómo se llama? Mishneh Torah. Mishneh Torah vendría a decir como sería como Mishneh, viene la palabra Sheni. ¿Qué es Sheni? Segundo para la Torah. ¿Qué quiere decir segundo para la Torah? Segundo. O sea, ¿cuál sería primero? ¿Qué Torah? La Torah escrita. La Torah escrita. O sea, ¿qué sería el Mishneh Torah? Segundo. O sea, la Torah oral. ¿No siguen? Está buena el nombre. O sea, en otra palabra, ¿vos qué encontraste en el Mishneh Torah? Toda la Torah oral. Pero toda la Torah oral es el Talmud, es la Mishnayot, es los Midrashim. Bueno, quiero decir, todas las alajot de todas las mitzvot. Eso es la Torah oral neto, ¿no? Técnicamente hablando, cuando hablo de la Torah oral, ¿qué referimos? Todas las 613 mitzvot con todas sus leyes correspondientes. Bueno, ¿querés un libro que contenga todo eso? Porque si vos agarrás la Guemará, entonces no sabés cómo quedó la alajá. En una Guemará dice así, en otra Guemará dice así, ¿y cómo quedó la alajá? Es lo que intentas. El Mishneh Torah es un libro que te dice cómo quedó la alajá. ¿Entendieron? Sería más o menos como el Shulchan Aruch. Vamos a decir. Shulchan Aruch hizo lo mismo que el Mishneh Torah. ¿Está claro? Pero lo que tiene el Mishneh Torah es que es un libro que tiene todas las mismas. ¿Está claro? Hasta tal punto que Rambam escribe en su introducción, uno puede estudiar toda la Torah escrita, después puede estudiar todo el Mishneh Torah y ya puede saber todo. ¿Sí? Está bueno. No está diciendo, que no. Él dice,
Lo que quiero decirte es saber todo como judío, vos querés cumplir las mismas. Bueno, para eso hice este libro. Y no lo hizo para sabios o gente súper inteligente, lo hizo para todo público, popular, para que lo pueda leer cualquier persona. Hombre, mujer, niño, niña, todos. Para eso está escrito en hebreo y no en arameo, para que cualquier persona que sabe hebreo agarre y lo lea. Obvio, se entiende hebreo porque hebreo es nuestro idioma, ¿no? No lo va a escribir en inglés o en español porque el hebreo es el idioma de Israel. Él escribió la lengua original en Mishneh Torah. Mishneh Torah es en hebreo. Lo escribió originalmente. Todo originalmente en hebreo. Todo en hebreo para que sea un libro para siempre, para toda la historia. Hay otros libros que Rambam lo escribió en árabe. Por eso. Pero no el Mishneh Torah. El Mishneh Torah lo quiso escribir en hebreo. O sea, si lo escribió en árabe era porque la mayoría de los judíos ahí hablaban árabe, pero ahí está pensando, es verdad. Cuando dice Mishneh Torah, no lo voy a hacer, lo quiero hacer en hebreo para que sea para todos los tiempos, para siempre. Esa fue la intención. Bueno, si ustedes escribiesen un libro, si ustedes escriben un libro que contiene las 613 mitzvot, ¿por qué mitzvah empezarían? Por la primera, ¿no? ¿Entendieron la pregunta? Sí. O sea, tengo varias posibilidades. O empiezo por Shabbat, o empiezo por Kashrut, o empiezo por Pesach, no sé, o empiezo por a la mañana tengo que decir Birkot HaShahar, Por la que aparece. o empiezo por Modeani. Por el orden que viene. ¿Entienden? Está buena la pregunta, ¿no? Digamos, ustedes están haciendo el libro, entonces ustedes pueden decidir cómo lo van a hacer. Entendí que el objetivo va a ser un libro que tenga las 613 mitzvot. ¿Por qué mitzvah empezarían? La que la primera. Abat Hashem, Mirat Hashem. Amar a Dios y temer a Dios. O sea, conocer a Hashem, ¿entendés? Dijiste tres cosas. ¿Cuál Bueno, es las tres? Dijiste amar a Hashem, que es una mitzvah. Dijiste temer a Hashem, que es otra mitzvah. Y después dijiste conocer a Hashem, que es otra. Bueno, ¿cuál quedas? ¿Cuál? Yo creo que sería por el orden de que viene pasando a Torah. A lo mejor sería con el Jodesh. Por Jodesh. Rosh Hodesh. ¿Le parece? Empecemos por la primera mitzvah. O sea, como la Torah escrita. Por Rosh Hodesh. La primera mitzvah es... No, antes de eso hay... La veo media técnica esa definición. No, está bien, es lo que dice Rashi. Hay dijiste. Milá para eso antes Pues de eso- Bereshit. Es el Brit Milá que está en Bereshit. Prurbu, bueno... O Prurbu que aparece en la primera, pero ya... Y entre Pero Brit y Milá el tiene reloj más de- pasos. Pero ¿por qué te escapaste de lo que dijiste antes? Lo que estaba antes No, yo estaba sigo mejor. apoyando. Ah. Tengo tres mismos. Una es amar a Dios, otra es temer a Dios, otra es conocer a Dios. ¿Cuál va primero? Y Conocer a Hashem. Primero Conocer a saber a Hashem. Hashem y después el resto. Que Dios es uno. Que Hashem es uno. Que Dios es único. Por eso se empieza. Muy bien. Antes que Dios es único, ¿hay otra? ¿O es Dios es único, ahí empiezo? Que no, yo creo que Dijeron las más importantes. Dijeron Dios es único y lo más importante. Dijeron amar y temer a Dios, lo más importante. Dijeron conocer dijeron, la verdad que muy bien. Hicieron el orden lógico. Primer mandamiento, no sé. ¿Cuál sería el uno? El uno. reconocer. Reconocer que Dios existe. Bueno, lo mismo que Dios es único, está bien. Primero diría Dios existe y después te explico que es único, ¿entienden? Sería como dos frases de una misma frase. Shema Israel, Hashem Eloquenu, Dios existe. Hashem Echad, Dios es único. ¿Está bien? Lo que pasa es que si digo que Dios es único, ya lo reconocí. Está obvio. Decir Dios es único incluye que Dios existe. Pero ¿qué sería lo más básico para decir? Antes que todo, primero que tengo que entender. Hashem Conocer su existencia. Mm. Conocerlo. Que Dios existe. La base de todo no sería Dios existe. Vayan a los 10 mandamientos. Anoji. ¿Qué es lo primero que Dios dice? Anoji, yo soy Hashem. O sea, ¿cómo se está revelando Dios? Yo existo. Lo primero que está diciendo es que Dios existe, ¿entienden? Y después en el segundo mandamiento dice, no tendrás Otros dioses. otro Dios, que sería como... exacto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vieron la construcción? O sea, primer mandamiento, Dios existe. Segundo mandamiento, no hay otro, o sea, es uno. O lo paraigo en el Shema Israel. Shema Israel, Hashem Eloquenu. Sería como, Dios existe, es nuestro Dios. Segunda parte, Hashem Echad, es uno. ¿Ven que el Shema Israel y los 10 mandamientos tienen la misma construcción? Es lo más importante. Bueno, entonces vamos a ver. Muy bien, el criterio que están diciendo sería criterio de Maimónides, de Rambam. Al decir, vamos a empezar por la primera de las primeras. ¿Cuál debería ser la primera? Saber que Dios existe, ¿no? Bueno, ahora vamos a definir, ¿creer que Dios existe o saber? Ya, eso vamos a ver ahora más profundamente. Pero, ¿están de acuerdo que es la base de todo? Sí. Esa es la construcción de Rambam. Entonces vamos a empezar. Necesito que estén concentradas. Tienen que estar concentradas porque esto es es toda una aplicación analítica filosófica de la realidad del mundo. ¿Está bien? Bueno.
Primero voy a hacer así, le digo la construcción. Primero voy a leer la alajá número 1, la voy a explicar y voy a hacer muchas preguntas. ¿Está claro? Sí. Empezamos. Yesod a Yesodot ve'amud a Jochmot. Primero empiezo por algo técnico pero simpático. Quiero mostrarles algo simpático. ¿Ven la primera letra de la primera palabra? Sí. ¿Ven la primera letra de la segunda palabra? Sí. ¿Ven la primera letra de la tercera? Sí. ¿Y ven la primera letra de la cuarta? ¿Qué se forma? Linda manera de empezar el libro. O sea, ¿cómo empieza el libro? Con el nombre de Dios. Es el Shem Hashem. Obvio, no está, puede marcarlo porque no está escrito el Shem Hashem. Está escrito como interrumpido. ¿Está bien? Pero, o sea que Rambam quiso empezar su libro con el nombre de Hashem. ¿Hay alguien que imitó esta construcción? Alguien que imita después a Rambam. Le gustó y entonces lo hizo también. Que hizo poesías. Que empieza su libro con el Shem Hashem en acróstico, en primer palabra, segunda palabra. El Ramjal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en el Mesilat Yesharim empieza igual. O sea que le gustó lo de Rambam y lo imitó. No dice las mismas palabras, sino pone también las Yud Ke Vav Ke, ¿entienden? Podemos decir como es una manera linda de empezar un libro en el cual querés alabar a Dios. ¿Y qué más lindo que alabar a Dios? Poniendo su nombre. Está claro, Ulay, indirectamente, que lo que me viene a explicar en las primeras alajot, ¿qué es? ¿Qué me viene a explicar en estas primeras alajot? El nombre de Hashem. ¿Está bien? Bueno. Yesod a Yesodot. Empecemos palabra por palabra. Yesod significa fundamento. El fundamento, la base. Yesod a Yesodot. Entonces, Yesod a Yesodot. ¿Cómo traducirían? El fundamento de todos los fundamentos. O si quieren otra traducción, la base de todas las bases. ¿Está bien? ¿Qué es algo fundamental o algo básico? ¿Qué es un fundamento de algo? Un sostén. Muy bien, este es el soporte de todo. O sea, Rama dice, te voy a hablar del soporte de todo. Muy bien. La base, miren cómo dice, la base de las bases. O sea, tenés el fundamento, tenés otros fundamentos y tenés el mundo. ¿De cuál te voy a hablar? Del fundamento de los fundamentos. O sea, ¿hay algo más básico que eso? Sería la primera idea de todas, ¿entienden? Segunda frase. Amud a Jochmot. ¿Qué es Amud? En hebreo moderno. Un pilar, un amud. Un amud es un pilar, ¿está bien? ¿Está bien? Digamos, tengo una columna, es un amud. Vieron, los edificios normalmente se paran sobre Arba Amudim o sobre varios Amudim. Los Amudim serían los pilares del edificio. No hay edificio sin los pilares. ¿Me siguen? Entonces, ¿de qué va a hablar acá? Del Amud, del pilar, ¿de qué? De las Jochmot. Otra palabra profunda. ¿Qué es Jochmot? Sabidurías. Conocimiento. ¿Está bien? Jochmot. Jochmot sería también ciencias. ¿Me siguieron? Sabiduría, conocimiento, ciencias. Denme ejemplos de Jochmot. Para que entendamos de qué está hablando, ¿no? Denme un ejemplo de algo que es Jochma. Física es Jochma. Para estudiar física es estudiar cómo funciona el mundo. De los átomos o del mundo físico. ¿Es Jochma? Sí. ¿Es sabiduría? ¿Química es Jochma? Sí. ¿Astronomía Jochma? Sí. ¿Medicina Jochma? Sí. ¿Arquitectura Jochma? Sí. ¿Ingeniería Jochma? ¿Entendieron? Entonces, ¿de qué me va a hablar Rambam acá? Entonces Rambam me va a hablar de física y química. No te va a hablar de física y química. Te va a hablar de el pilar de todas esas cosas. La base de todo eso. ¿Me siguieron? O sea que Rambam me va a hablar del fundamento de todos los fundamentos y también me va a hablar de la base de todas las ciencias. ¿Hasta acá me siguieron? Las primeras 4 palabras. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre las primeras 2 y las segundas 2? ¿No es lo mismo? No, porque uno se refiere fundamento de fundamentos, muy bien. No dice de qué. O sea, vamos a decir así. Cuando dice el fundamento de los fundamentos, no se refiere, no es sinónimo de el pilar de todas las ciencias. ¿Me siguen? Sí. Entonces podemos decir así, si quieren así, me parece que es esto lo que está diciendo acá. Este es el fundamento de todos los fundamentos de la Emuná. ¿Está bien? O sea, sería la base de los 13 principios de fe. La base de los 13, Y la segunda parte dice que también esto que te voy a hablar no es solamente de la base de los 13 principios de fe, también es la base de todas las ciencias. ¡Qué frase profunda se mandó! No parece un libro de alajá esto. ¿Y qué es un libro de filosofía? Bueno, estamos profundizando. Pero Rama lo dijo rápido. ¿Me siguieron hasta acá?
O sea, voy a hablarte del fundamento de todos los principios de Emuná que uno tiene que tener. Voy a hablarte del fundamento de todas las ciencias que existen. ¿Todo? ¿Me vas a hablar de eso? Vamos a ver, ¿está bien? ¿Cuál es? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Entre paréntesis, si nosotros ya sabemos que ahora Rambam nos quiere hablar de Dios, ¿no? Rambam, la intención es hablarnos de Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué me dijo? Te voy a hablar de la base de todas las ciencias. ¿Me siguen? Entonces, si lo que me va a hablar es Dios, y eso es la base de todas las ciencias, entonces ya tengo una pregunta para Rambam. Todavía no lo leí, pero me parece una pregunta fuerte. Según vos, Rambam, todos los científicos tendrían que creer en Dios. Porque vos decís que es la base de toda ciencia. Y yo conozco científicos ateos, no entiendo. ¿Entendió la pregunta? Pero también hay Pero científicos está la creyentes. Emuná antes. También hay científicos creyentes. Acá dijo que esto es la base de toda ciencia. Pero Si esto es la base de toda ciencia y el científico estudia ciencia, no puede ser que el científico no sepa su base. ¿Entienden la pregunta? Pero la primera parte habla de la Emuná y el otro Sí, de la primera parte está bien. No está la parte de la Emuná. Pero hay como que- Ah, está bien. Pará, pero yo no dije que, bueno, hay que definir qué es Emuná todavía. Pero hay muchos Acuérdate que para Rambam Emuná no es fe, es conocimiento. Está bien. Es el principio de los 13 fundamentos de Que la... dice que las dos cosas tienen que estar acompañadas para que... Ah, está bien, puede ser. O sea, vos decís, sería Amud de Jochmot si entendió que sí eso era eso. Entendió que Pero lo si lo primero separó, es una. yo Si lo digo, separó, pero igual, el concepto que va a hablar Rambam, no dijo que es, el concepto que va a hablar Rambam es el pilar de toda ciencia. Entonces mi pregunta va a ser, entonces toda ciencia o todo científico tendría que llevar a la tendría que llegar a esa conclusión. ¿Por qué digo? Porque esa es la base de toda ciencia. ¿Entienden la pregunta? Todavía no expliqué qué significa ciencia, pero la pregunta es, si esto es la base, ciencia física, y esto es la base de la física, todavía no sé de qué va a hablar, pero entiendo que Rambam habla de Dios, ¿no? Entonces, si Dios es la base de la física, entonces todo físico tiene que creer en Dios. Y conocemos a veces físicos que no creen en Dios, entonces ¿entienden la pregunta? Porque el astrofísico más importante hoy en día es Stephen Hawking, ¿está bien? Que igual no está tan claro su creencia, ¿está bien? No está tan clara su creencia, pero él habla del cosmos y de cómo se formó el cosmos y tiene toda su teoría y la creación del Tita, está bien, pero él como que no quiere declararse creyente. Y eso, y vos le decís, no tiene lógica, porque que sabe tanta ciencia, y eso es lo que yo quiero demostrar, que la ciencia te lleva a Dios, necesariamente. Pero Hay que ver cuando él dice que no cree a qué Dios se refiere. Eso es lo que hay que ver. ¿Está bien? tiene Bejira Hofshi. ¿Quién? Tipo, Siempre el libre albedrío. no es que la ciencia les quita la Bejira Hofshi, es como lo que preguntábamos, que si la verdad que si la verdad compromete. Bien, entonces Ahí no, en este caso la verdad no comprometería, porque ellos llegan a la verdad, pero se van por el otro camino, no bueno, se eso es comprometen cuestión, con pero el nosotros dijimos, bueno, No, pero también hay científicos que son pará, ateos. eso, bueno, pero Rambam dice acá, aquí, que esto es la base de toda ciencia. Sí, pero siempre tiene libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Tiene libre albedrío para elegir. Para elegir. Pero ¿qué tiene libre albedrío para elegir? Ignorarla, ¿verdad? Ah, ignorar la verdad. ¿Ve la verdad y no la ve? Sí. Eso es raro, entonces no la ve. Compromete con ¿cuántos ella. Yehudim que nacieron en casas religiosas saben que esta es la verdad y se van, vuelven a Bien, echar el está agua? bien, Porque ¿Por qué? Eso hay que analizar, porque hay muchas posibilidades, psicológicos, problemas, no tienen ganas, hay pero vieron la verdad, pero ¿por qué se fueron? Porque no la quieren. Pero si se fueron no la vieron. Pero vos querés sostener la verdad, no compromete. Pues me parece un poco No, que sí en este compromete. Yo- Que nosotros nos comprometamos es otra cosa. No, En otra palabra, si yo veo la verdad y la veo clara, ¿me obliga o no me obliga? Esa es la pregunta. sí obliga. Sí, en el estado. Si me obliga, entonces tengo que ir de acuerdo a la verdad. Y si digo, no, la veo clara y voy en contra. Medio raro. Yo diría, no la ves clara. Porque si la ves clara, ¿por qué no la seguís? Podés decir, bueno, porque el Yetzer mío es super Yetzer. Bueno, hay que ver esa posibilidad. De un super Yetzer versus la verdad. ¿Está bien? Pero yo diría, ¿hasta qué punto viste la verdad? No fuimos de tema igual. Recién estoy en las primeras 4 palabras y ya agarramos. Pero está bien, yo solamente planteé la pregunta, entonces, bueno, eso vamos a ver, eso del libre albedrío. Puede ser que a lo mejor vea la verdad y no la quiera seguir. Esa sería la posibilidad. ¿Está bien? Ahí no es el mío. Que vea la verdad y no la quiera seguir. Vamos a ver, esperen. Pero Rambam sostiene, esa fue mi pregunta. Rambam dice así, esta es la base de todas las ciencias. Entonces yo digo, entonces todo científico, si él estudia ciencia hasta el final, debería saber que esta es la base, y entonces no podría ser que diga no creo. ¿Entienden? Esa es mi pregunta.
Sin embargo, esa es la Ulay. Vemos científicos que se declaran ateos. Entonces esto de la base de las ciencias, ¿cómo es? Esa fue mi pregunta. ¿Está bien? No contesté ahora, obvio que esto va a ser al final. Recién empezamos. ¿Está bien hasta acá? Está bien. Entonces, no tenemos que recordar tu respuesta de la libre albedrío y la verdad compromete o no compromete. ¿Está bien? Quinta palabra. Seguimos. Le da. Bueno, todavía no me dijo qué. El fundamento de todos los fundamentos. La base de todas las ciencias. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué es la base de todo? Saber. Le da. ¿Qué es la dat? ¿Qué es la dat? Saber. Traduzca la palabra saber. Eso es lo que Rambam me dice. Saber. ¿Saber qué? ¿Saber qué? Sheyesh Sham. Yesham no se traduce así. Hay allí. Allí, como que en un lugar. Sino, Yesham en hebreo antiguo. Es como decir en inglés, dois. ¿Qué es dois? Hay. Existe. O sea, ¿qué significa? Yesh Sham. Existe. De traducción. Saber que existe. Matsui Rishon. Matsui. Causa. Existencia. Y Rishon. Primera. Primera. Filosófico, ¿no, Juan? Ahora vamos a dar lentamente. Otra pregunta más. Presta atención que Rambam no dijo Leamin. No dijo la base de todas las bases es Leamin, sino la base de todas las bases es saber. ¿Por qué escribió saber y no escribió Leamin? Si nosotros siempre decimos que Leamin también significa saber, ¿no? Siempre decimos así. Que Rambam entiende que Leamin no es fe ciega, sino Leamin es conocimiento. Pero entonces, ¿por qué escribió la dat? Para que quede bien claro. Que no quede, porque sabe que hay gente que traduce Leamin como fe. Como fe. ¿Está bien? O confianza. Rama dice, no, la misma no es fe. La misma es saber. Que quede claro. ¿Claro? Tenemos que analizar qué significa saber también. Otra palabra importante. ¿Está claro? Leamin ya es un nivel, ¿no? Leamin tipo es un nivel. Exacto. Es el nivel de la edad primero es Leamin. Cuando se habla así de Jochma Binah. Pero la edad sería profundizar en ese Leamin. Cuando se habla de Jochma Binah y Dat. Eso es la Dat. Es el Dat, es tipo el conjunto de todo el conocimiento y el entendimiento. Sí, el Dat sería el más elevado. Internalizado. Jochma Binah Dat, Dat sería la Dat. Jochma es más amplio. Binah es inteligencia. Rapidez para sacar conclusiones. Bueno, hay varias definiciones de que Jochma Binah Dat. Entre paréntesis, Jochma Binah Dat es el slogan de ¿quién? De Chabad. Chabad Lubavitch, que es Chabad, Jochma Binah Dat. Interesante, ¿no? ¿Y es así de verdad? Eso es lo interesante. Me agarraste. Cuando me dijo si es así de verdad. No importa. No quiero decir que no. Pero en Chabad se profundiza mucho. Pero a veces no es tanto que es Jochma. A veces vos decís, se fueron por la tangente. Entonces, ¿qué tanto Jochma Binah? Pero el slogan de ellos es eso. O sea que sí, es profundizar y profundizar y profundizar. Nada más que cuando llegan al punto Mashiach me parece que Jochma Binah Dat como un poco desaparece. Pero no importa, no quiero criticar. Pero está bien, pero a veces cuando son fanáticos de un concepto, como que... ¿Se acuerdan que leímos que decía que el ideal no es... cuando vimos... el ideal es saber, o el ideal era tener una emuná temimá, una emuná ciega. Y justo el que defendía ese era el Rebbe de Chabad. Entonces, ¿cómo definís Jochma Binah Dat? ¿Entienden la pregunta? No. Seguimos. Entonces, ¿cuál es la obligación? Saber. ¿Saber qué? ¿Qué tengo que saber? Que existe ¿qué? Una existencia primera. Si quieren definir un ser primero. ¿Está bien hasta acá? Sigo. BU. ¿Qué es BU? Él. ¿Quién es él en este caso, en este sujeto, en esta oración? Exacto. U sería la existencia primera. ¿Me siguen? Y esa existencia primera, U, ¿qué hace? Hace algo él mamtzi kol nimsa. ¿Qué es mamtzi kol nimsa? Él hace que exista todo lo que existe. Sigue hablando con el tema de existencia. Él es la existencia primera. Muy bien. ¿Qué hace la existencia primera? Hace que exista ¿qué? ¿Que exista qué? Todo. ¿Me siguieron la pregunta? Es importante. Él hace que exista todo. Por eso dijo Kol Nimsa. Kol es todo. Y Nimsa, existencia.
Tercera frase. Bekol Animchaim. ¿Cómo traduce? Todas las existencias. ¿Cuáles son? Las que recién dije que él hace que exista todo, ¿no? Todo lo que existe. ¿Está bien? Mishamaim Baaretz. También lo que está en los cielos y también lo que está en la tierra. ¿Qué quiso incluir Rambam en esta frase? Sí, quiso decir todo. No, porque podría decir, bueno, dijo cielos y tierra. Ulay no habla de lo espiritual, Ulay habla de lo material. No. Cuando Rambam quiere decir cielos y tierra, quiso decir todo lo que existe. También lo espiritual y también lo material. ¿Está bien? Es verdad que si yo digo a la definición clásica, física, cielos es algo físico. No es espiritual, también es físico. Está bien, pero ¿qué quiere decir? Bueno, Dios está en los cielos. ¿Qué quiere decir que Dios está por encima de todo, ¿no? O sea, la palabra cielo se utiliza ¿para qué? Espiritual. Para también lo material y para también lo espiritual. ¿Está bien eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que existe de los cielos y la tierra. Hoy estoy siendo lento. Nunca la edita así. Está bien, pero está bien. Prefiero así. Bien quiero. Con todo lo que existe de los cielos y la tierra. Uma Shebeneem. Y también lo que está entre ellos. ¿Qué quiso decir? Entre ellos. Lo que está entre los cielos y la tierra. O sea, lo material a lo más espiritual y a lo que pueda estar entre lo material y lo espiritual. Está bien, el ser humano es material y espiritual también, ¿no? Las dos cosas. Quiso decir todo. Lo nimtzeu, todo. ¿Qué es lo nimtzeu? No existen. Ela, ¿cómo traducen ela? Sino, o sea, ¿por qué existe todo, Todo existe, no existe, sino. Y por dos palabras más ahora. Meamitat, palabra nueva. ¿Qué es amitat? Por la verdad. Todo existe por la verdad. ¿La verdad de qué? De imatzo. ¿Qué es imatzo? Por la verdad de su existencia. ¿A quién describe su existencia? Su. Eso, a la existencia primera. ¿Me siguieron? Te vamos a dividir la frase. La frase dice así. Hay una existencia primera, frase 1. Frase 2. Hace existir todo lo que existe. Frase 3. Todo lo que existe solamente por la verdad de su existencia. ¿Entendieron? Ulay se dijo lo mismo. Yo digo que cada frase viene... cada frase es muy importante. Te explica más profundo lo que puedo decir de Dios. ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Primera pregunta, ¿qué significa el fundamento de los fundamentos? Pregunta número 2, ¿qué significa base de toda ciencia? Pregunta número 3, si la base de toda ciencia es saber que Dios existe, entonces ¿por qué hay científicos ateos? Pregunta número 4, ¿por qué me dijo saber? ¿Por qué para Rambam es importante decirme saber? Después, ¿qué significa existencia primera? ¿Está bien? Y otra pregunta, al final de todo dijo, ¿todo existe por qué? Por la verdad de su existencia. ¿Qué palabra tendríamos que pulir verdad? O sea, tenemos palabras a analizar profundamente. ¿Qué significa existir? ¿Y qué significa verdad? Son palabras claves. O palabras profundas de toda la realidad. Si yo quiero entender algo. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien? No importa que sea abstracto, porque esa es... no puedo hablar de Dios si no es lo más abstracto que hay Dios. ¿Está bien? Bueno. Empezamos con... ¿Cuál es la que funciona? ¿El rojo o el verde? Ninguno, o no el rojo ni el verde. Era el negro, ¿no? Probaremos. Abrimos y empezamos con... Ulpan. Empezamos con Ulpan. ¿Está bien? Hay que ver Ulpan en todo esto. ¿Está bien? Un poco Ulpan de hebreo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir Ulpan? Porque tenemos que entender las palabras. La clave de todo es entender las palabras. Hay quien dice algo muy profundo. Dice que las grandes discusiones de los filósofos... Hay tantas discusiones en los filósofos. ¿Cuál es la clave de por qué hay tantas discusiones en la gente? Por la semántica de las palabras. ¿Me explico? La gente discute y discute horas y horas. ¿Y por qué discuten tanto? Porque no se ponen... Porque no tienen claro en qué están discutiendo. Por eso discuten. Una persona está diciendo La otra dice no, ve. Y no se da cuenta que ve habla de lo mismo. Y están 2 horas discutiendo. ¿Entiendes lo que dicen? O sea, si aclararíamos lo que significan las palabras primero, a lo mejor las discusiones serían menores. Es profundo eso, ¿no? La semántica del idioma es. Hay profesores en la universidad que vos vas y le decís, profesor, cuando usted dice así, ¿a qué se refiere? ¿O qué significa esto? Entonces el profesor te dice, cuando dijiste esa palabra, ¿a qué te referís?
Te vas a decir, guay, qué pesado. Yo quiero preguntarle a alguien y me hace toda una... Pero tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque ¿cómo te va a contestar si no sabe a qué te referiste cuando dijiste esa palabra? Él quiere contestarte exacto a lo que vos te referiste. ¿Me siguieron? Es profundo eso. O sea, yo digo una palabra, pero esa palabra tiene muchos significados. Entonces él me la discute porque me está hablando de ese significado, no de este significado. O él no se metió en mi cabeza que cuando yo digo esa palabra me refiero a otra cosa. Entonces se la pasan discutiendo. Es lo que dijimos, Ulay. A eso voy después cuando... Científicos ateos. O sea, hay tantos científicos que dicen que son ateos. ¿Qué significa ateo? ¿Sabes qué significa la palabra ateo? O cuando vos decís que no crees en Teo, no crees en Dios. ¿A qué Dios te referís? ¿Me entienden? A lo mejor es ateo porque él se declara no cristiano. Entonces dice, yo soy ateo. Claro, porque él es cristiano. Y él no quiere creer en Jesús, ¿no? Entonces dice, yo soy ateo. O sea, yo no creo en Jesús. Eso no significa no creo en Dios. ¿Me siguen? Porque Jesús no es Dios. Pero si tampoco creen en Dios. Depende, primero definamos a Dios y después vemos. Hay que definir primero hay que definir a Dios y después veo si crees o no crees. ¿Entendieron la clave? Entonces, primera, hay dos palabras que queremos analizar. Vamos a ver cuál funciona. No funciona mucho, pero más o menos. ¿Está bien? ¿Cómo lo definió a Dios? ¿Con qué palabra? Matsui Rishon. ¿Ven Matsui Rishon? Sí. San Matsui. ¿Y cómo definió a todo lo que existe? La verdad que tenía que poner Matsui de este lado. Nimsa. Con Nimsa, ¿no? Entonces, tengo la palabra Matsui para definir a Dios y para todo el universo Nimsa. ¿Me siguen esto? ¿Por qué digo que es profundo esto? Esperen, si yo lo digo en español, ¿cómo lo traducen? Si yo, miren cómo la traducción en español. Existencia primera, que hace que exista todo lo que existe. Es la misma palabra, existencia, ¿no? Existir. Pero Rambam, cuando quiere hablar de Dios, le pone una palabra. Y cuando quiere hablar de todo lo otro, le pone otra palabra. ¿Me siguen? Para hablar de Dios, la palabra es Matsui. Y para hablar de todo el universo, o todo lo que existe, la palabra es Nimtza. Es el mismo Yoresh. Es la misma raíz, existir. ¿Está claro? Ahora. Entonces, primera parte de la clase tenemos que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra y esta palabra? ¿Está bien? Otra palabra importante que tenemos que estudiar, ¿cuál es? Dijimos. Emet. ¿Qué significa la palabra Emet? ¿Está bien? ¿No está antes la otra, la de la da, o la habíamos... La, es como que lo ofrece. Pero bueno, primero me diga y después te explico. Matsui Nimtza. ¿Está bien? Voy a explicar qué es Matsui Nimtza. Ulpan. ¿Qué forma verbal es Nimtza? Nifal. Muy bien. ¿Saben qué es Nifal? Es una forma de verbos pasiva. Muy bien. ¿Qué es una forma pasiva? Por ejemplo, si yo empujo el vaso, ¿está bien? Y el vaso se cae, ¿está bien? ¿Cómo se dice? Akos y se rompe, ¿está bien el vaso? Akos nishvar. Ven que, esperen, quiero que vean que es igual que nimtza, ¿ven? Nimtza, nishvar. ¿Ven la forma verbal? La forma verbal es ni, la raíz del verbo, y después a al final, ¿entendieron? Nimtza, nishvar. Yo empujé al vaso, el vaso se cayó y se rompió. Fue empujado. Fue empujado, ¿me entienden? Fue pasivo. El vaso se cayó porque hubo una fuerza externa que lo hizo caer. ¿Me siguieron? O sea que el verbo nimtza, ¿qué tipo de verbo es? Pasivo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Por qué a todo el universo lo llamó nimtza? ¿Y por qué a Dios no lo quiso llamar? ¿Por qué no puso así? Hay un nimtza rishon. Podría haber dicho así, ¿no? Nimtza, existencia rishon. Pero esto no. No, a Dios le quiso matsui. No quiso ponerle la palabra nimtza. ¿Por qué esta palabra qué significa? Que tiene una influencia de otra forma. Exacto. Esta palabra significa necesariamente que es influenciado por alguien externo. ¿Está bien? Que algo externo hizo algo sobre eso. ¿Me siguen? O sea, todo lo que existe en el universo, todo, es producido por algo más. Eso es lo que estoy diciendo en la palabra nimtza. Por eso lo llamo es como una existencia que algo externo lo hizo ser. ¿Me siguen hasta acá? Que lo hace existir. Muy bien. ¿Por qué a Dios no le quiso poner la palabra nimtza? Porque él no depende de nada. No depende. Porque él es el primero. Exacto. No le puedo llamar nunca. Del momento que pongo la palabra nimtza, significa que hay algo fuera de él que lo hace ser. ¿Me siguieron? Por eso dijo, no. El principio de todo es saber que hay
un matsui, por eso no le pone la palabra nimsa, rishon, primero. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces la diferencia entre nimsa y matsui es que nimsa es pasivo, matsui no. Matsui hace que el nimsa exista. Por eso cuando define a Dios no le quiere poner esta palabra, le pone esta palabra. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vuelvo de nuevo a... Me siento, ¿está bien? Se puede acercar. Pero Matsui está en Benoni Paul. Y en Matsui está en Benoni Paul. No sé, igual no digo que en hebreo puro, o sea, Rambam cuando quiso escribir la definición, como que utiliza esta palabra o la enfoca en esta manera de pensamiento, ¿entienden? Para que vea la diferencia con la palabra nimsa. Habría que ver exacto en hebreo, ¿está bien? Pero eso es lo que quiere decir, eso me interesa lo que quiere decir. Quiere decir una existencia anterior a toda, eso quiere decir, ¿entienden? ¿Me siguieron hasta acá? Bueno. ¿Y Bemet? Todavía no expliqué Bemet, recién empecé. ¿Está bien hasta acá? Entonces, según, vamos primero de todo, cuando la misma me dice que es saber, ¿qué podemos definir acá? Definamos la palabra saber. ¿Qué diferencia hay entre saber y creer? Que saber Saberlo, o sea, tiene es más pruebas. consistente, El saber como tiene pruebas y tú puedes Muy llegar bien. a partir ¿Y de creer? sensación ahí. Creer es ¿Cómo decís? Una decisión. es más imaginativo. Vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes? ¿Anima a mí, yo tengo emuná, que 1 más 1 es 2? ¿O yo anillo dea, que 1 más 1 es 2? ¿Por qué no dicen anima a mí? 1 más 1 es 2. ¿Qué mami? Mami, uno lo utilizás para cosas que no sabes que van a pasar o no van a pasar, pero vos decís, yo creo que va a pasar, ¿no? O algo, ven, no es algo súper seguro. Exacto, hay niveles de creo, puede ser, saber, ven que hay niveles. ¿Está bien? Por ejemplo, que si digo, yo sé que mañana va a salir el sol, ¿cómo sabes si mañana va a salir el sol? Y bueno, todos los días salió el sol hasta ahora, entonces tiene que salir el sol. No, pues, pero está nublado, está nublado, no digo que no, pero salió el sol, ¿no? Lo definirían como saber. Sí, como que hay cierta certeza. Sí, casi, bueno, sí, así funcionan las leyes naturales, siempre el sol sale, ¿está bien? No, bueno, sería algo de lo que pasa siempre en el universo y entonces tiene que ser así. Pero no sé si es absoluto que tiene que ser así, ¿entienden? Bueno, dejen, está bien. Pero hay niveles de seguridad de cosas. El planteo aquí es a qué nivel, qué nivel tengo que tener cuando creo en Dios. Saber, o sea, ¿entienden? La misma es saber, o sea que cuanto más pruebas, mejor. Es conocimiento el tema acá, ¿no? Bueno. Entonces vamos a la alajá 2. Alajá bet. ¿Tiene alajá bet? Im yale aladat. ¿Qué es im yale aladat? Si una persona quisiese suponer, yale aladat es como que olé, como que pone eso sobre su dat. Es como supone. Si una persona supone, sheu eno matsui, que él no existe. Presta atención que hasta acá la palabra Dios la utilizó Rambam. No quiero utilizar la palabra Dios porque yo quiero definir lo que significa Dios. Entonces no puedo utilizar la palabra Dios porque ¿a qué te referís? Se refirió a una existencia primera, ¿está bien? Si él no existe, ¿qué quiere decir si él no existe? Si la existencia primera no existiese, Enda Barajer, ¿cómo traducen? Enda, otra cosa, Enda Barajer y Ajol Leimachot. Nada, si la existencia primera no existiese, nada podría existir. A ver, ¿están de acuerdo con la frase? Sí, lógicamente sí. No hablen como creyentes, hablen como lógica. ¿Entienden? No quiero que hablemos como creyentes, quiero que hablemos como pensamiento lógico. No puede ver nada. Si la existencia primera no existiese, nada puede existir. ¿Están de acuerdo? Es lógico. Es como decir, si la causa no existe, tampoco pueden haber consecuencias. ¿Es lógico lo que dije? Claro, porque las consecuencias ¿de dónde vienen? De la causa. Pero no, se Es lógico. Si no hay una existencia primera, está diciendo esto Rambam. Si yo pudiese suponer que la existencia primera no existiese, entonces nunca podría existir la existencia segunda, la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque la segunda, la tercera y la cuarta vienen de la primera. Debo bien. ¿Cómo puede haber una segunda si primero no viene la primera? ¿De qué me estás hablando? ¿Están de acuerdo? Fue lógica pura lo que dijo. ¿Entendió la lógica? Sí. Bueno, ¿por qué Rambam dijo si la existencia primera, si uno quisiese suponer, porque Rambam va a decir que es imposible suponer eso, pero digamos que quiero suponer, imaginemos que esa existencia primera no existe. Es imposible suponerlo porque del momento que la existencia primera no existe yo tampoco puedo existir y tampoco puedo estar imaginando que no existe, ¿entiendes? Pero imaginemos que esa existencia primera no existe, entonces nada puede existir. Pregunto esto,
¿Qué es más fuerte? Acá dijo así, nada puede existir. ¿Qué es más fuerte decir? Si la existencia primera no existe, nada existe, o si la existencia primera no existe, nada puede existir. Puede existir, es más fuerte. ¿Entienden la pregunta? ¿Qué es más fuerte? ¿Nada puede existir o nada existe? Nada puede. Nada puede existir, es más fuerte, ¿no? O sea, nada puede es como diciendo imposible. No tiene la... Si digo nada existe, podría decir, bueno, en esta realidad que yo conozco, no, pero a lo mejor hay una posible. ¿Me siguieron? Por eso Rambam que dice, si la existencia primera no existe, nada puede existir. Absoluto, ¿eh? ¿Es lógico? Es lógico, es lógica pura. Si la existencia primera no existe, no hay existencia segunda, ni tercera, ni cuarta. ¿Está bien hasta acá? Vamos al revés. O sea, lo que está haciendo la Alajá Bet y la Alajá Gimel es explicar lo que hizo en la 1. ¿Qué significaba en la 1? Que la existencia primera hace existir todo y que todos los cielos y la tierra dependen de la verdad de su existencia. Eso que fue muy filosófico lo explica en la 2 y la 3. ¿Me siguen? Entonces, primera parte. Si él no existe, nada puede existir. Ahora voy al revés. ¿Qué sería al revés? Que si las cosas Si nada de esto existiese, ¿qué pasaría con la existencia? Dejen a Shem porque es lo que quiero. ¿Qué pasaría con la existencia primera? ¿Me siguen? La existencia Bueno, primera. vamos a leerlo primero y ahí vas. Y mi aladea la da Shem con la nitzaim mi levadó metsuim. Si quiero suponer que nada de este universo existe, ¿puedo suponer eso? ¿Pero pueden suponer que este universo desaparece? ¿Podría desaparecer el universo? Sí. Como era antes. ¿Podría romperse la... Sí, podría, exacto. ¿Podría desaparecer? No solamente, inclusive puedo hipotéticamente pensar, por cuanto que esto no es existencia obligatoria, que puede desaparecer. ¿Podría desaparecer? Sí. ¿Qué pasaría si todo esto desaparece? ¿Está bien? Esa es la pregunta, ¿está claro? Y mi alea la chen con la nitzaim mi levado. O sea, por ejemplo, ¿podría desaparecer el vaso? Sí, yo digo, el vaso se puede romper, ya no tengo más el vaso. La mesa se puede quemar, ya no tengo. O sea, ¿podría suponer que esto desaparece? Sí. ¿Qué pasaría si todo desaparece? Levado, ¿quién es levado? La existencia primera. Él, traduzcan, él solamente y Ematsui. ¿Qué sigue Ematsui? Seguiría existiendo. ¿Se entendió? Si él no existiese, nada puede existir. Pero si todo no existiese, él seguiría existiendo. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no decís al revés? Si nada existe, él tampoco existe. ¿Por qué no decís no? Si nada existe, él existe igual. Él no depende de nada. ¿Cómo saben que no depende de nada? Porque él es lo primero. ¿Cómo? Porque es la existencia primera. La existencia primera no depende de la segunda y la tercera. La segunda y tercera dependen de la primera. ¿Me siguen en lógica? Pero él puede no existir. Yo no dijimos eso. No. Pero si él quiere. Deja, porque te vas a empatatar. Pero no, porque esa es la definición de él, por eso es imposible. Es imposible que no exista, es la existencia de él. Deja, oye, ¿cómo? No puede, deja, no te vuelvas loca. No. Podría, si el universo desapareciese, ¿él seguiría existiendo? Sí, ¿por qué? Ahí lo explica primero. Después vamos a contestar eso, ¿está bien? Pero no, me confunde que no. Lo ibtal u levitulam, ¿qué es lo ibtal? No se anularía el levitulam, ¿qué es vitulam? Cuando se anularían ellos, ¿me siguen? Si se anulan ellos, él no se anula. ¿Por qué? Te explica por qué, es lógica, ¿eh? Porque todo lo que existe necesita de él. A ver, voy a lógica pura. La existencia segunda, la tercera y la cuarta necesitan de la primera. Sí. ¿Las consecuencias necesitan de la causa? Sí. ¿La causa necesita de las consecuencias? No. Las consecuencias necesitan de la causa, no la causa de la... ¿Me siguen? Sí. Esto va en contra de los... Veu Barujú, Dice que dicen que él hizo el mundo y se fue. Tipo que desapareció. No quiere decir que hizo el mundo y se fue. Lo que dice que hizo el mundo significa hizo el mundo y ya no interviene más. Pero no dicen que no existe. Ah, ok. O sea que aceptarían este punto. Nosotros diríamos que, pero lo sigue manteniendo. Ahí está el mahloket. Pero inclusive esa postura que diría, que la filosofía griega, que diría que Dios creó el universo, pero después se apartó, ¿me siguen? No estarían negando la existencia de Dios. No están negando la existencia. Ellos están aceptando que sigue existiendo. El tema, la discusión ahora es cómo sigue la historia. ¿Entendieron? O sea que inclusive esa idea no la niega Dios. Eso es lo que quiero decir, que la idea de Dios es innegable. Eso quiero decir. Es muy lindo esto.
O sea, imposible decir Dios no... Quiero decir esto. Imposible decir Dios no existe. En eso estoy firme. ¡Ah! Los griegos. ¿Qué los griegos? ¿Estudiaste Aristóteles alguna vez? ¿Estudiaste Platón? ¡Ah! Me dijo el profesor. ¿Estudiaste o no estudiaste? No hables si no estudiaste, le contestaría a esa persona. ¿Por qué hablan si no estudian? Lee lo que dice y vas a ver que él cree en Dios. Entonces no digas que no cree. ¿Qué dice? La gente dice por... Escuché, leyó 5 minutos de este, 5 minutos de este y ya se piensa que saben todo. Y para decir, primero estudiemos y después hablamos, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Espera, quiero terminar la frase. Dice, Beú Barujú, ¿quién es U? No dijo Dios, ¿entienden? Pero enseguida dijo Barujú, por encima de todo. Barujú como que quiso alabarlo, pero... Enot Tzarich Lahem no necesita de ellos. De lo lejadmen. ¿Qué es lo lejadmen? Bueno, digamos que no necesita de ellos, pero de alguno de ellos. Tampoco. Ulay de alguno. No necesita de ninguno. Es el primero, ¿entienden? No necesita de ninguno. No hay varios dioses que uno necesita del otro dios o se pelean. No necesita de ninguno, es el primero. ¿Me siguen? Lefijaj, ¿qué es lefijaj? Por ende, ¿qué quiere decir lefijaj? Es una conclusión lógica, ¿me siguen? Por lo tanto, esto es una conclusión lógica. En amitato que amitat jamem. No es la verdad de él como la verdad de ellos. ¿Qué quiso decir en esta frase? Hay que analizarla bien ahora. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que no es la verdad de él como la verdad de ellos. O sea, por ejemplo... verdades menores, es la verdad absoluta. Esto es un vaso. ¿Existe el vaso? ¿Existe o no existe? ¿Lo están mirando? ¿Existe? ¿Entonces es verdadero o no es verdadero? Sí. ¿Y Dios existe? ¿Es la verdad? Sí. ¿Y entonces la verdad de Dios es como la verdad del vaso? No. Son otro tipo de verdades. Porque no ¿Qué quiso? Esperen, todavía no expliqué. Tengo que entrar. Ahora necesito 20 minutos para explicar qué significa verdades. La palabra verdad. ¿Puedo repetir la traducción? Por ende, no es su verdad como la verdad de alguno de ellos. O sea, está diciendo en otras palabras, es incomparable. ¿Ven lo que está diciendo? Por lo tanto, no es Dios como otra cosa. O sea, no hay nada parecido a Dios, porque no es la verdad de Dios como otras verdades. Esperen, tirame una frase y todavía no la expliqué, la tengo que explicar. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. ¿Está bien hasta acá? Hacemos un pequeño recreo y seguimos. ¿Está bien? Bueno, entonces llegamos a dijo, hasta acá, que no es la verdad de él como su verdad. Entonces, hasta aquí, ¿cómo lo estaría definiendo a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo lo está definiendo Hashem? La existencia primera. Fíjense, ¿se acuerdan que él dijo? Él hace existir todo lo que existe. Él hace existir todo lo que existe, significa que todo depende de él. Y todo lo que existe no existe sino por la verdad de su existencia, significa que todo depende de él. O sea, ¿cuál sería la palabra para definir a Dios según lo que dice acá? Existencia primera. La existencia primera. Dependiendo. La existencia primera, que es, si quiere decir, la existencia, el ser que no depende de nada y todo depende de él. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es Dios? Dios es el ser. Primero, él no depende de nada. Por eso si el universo desapareciese, Dios seguiría existiendo. Pero todo depende de él. O sea que no puede existir nada si él no existe. ¿Se entendió? En filosofía se dice existencia necesaria y existencia contingente. Defino. Necesaria, ¿qué tiene una existencia necesaria? Que necesariamente es. Sí y solo sí. Es. Soy el que soy. A ver, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? Todo partió de la definición. ¿Qué significa? Soy el que soy. Soy el que soy, por mí mismo. O sea, no soy porque otra cosa me hace ser. Soy y no dependo de nada. Soy. ¿Entienden lo que quiere decir soy el que soy? Soy la existencia que no depende de nada. Es absoluto, ¿entienden? Es lo máximo, no depende de nada. Podría decir así. No, también podría decir hay una existencia que no depende de nada, pero no tiene nada que ver con nada. No. Es la existencia que no depende de nada y todo depende de él. ¿Ves el punto? Digamos que digo, hay una existencia que no depende de nada y existe. ¿Y qué hace? Nada. No fue eso. Dije dos cosas, es la existencia que no depende de nada y por otro lado, y todo fuera de él, todo, es dependiente, ¿de quién? De él. Existencia contingente es existencia dependiente. Y existencia necesaria es existencia obligatoria, necesariamente existente. Que no hay posibilidad de no. Absoluta. Es absoluto. No, o sea,
Contingente es dependiente. Contingente. Y Pero no lo neces estamos definiendo como contingente. No, todo el universo es contingente. Bien, contingente lo Todo es contingente menos Dios. respecto a él. Claro. Contingente es que puede ser y puede no ser. Todo puede existir y puede no existir. No es existencia obligatoria, ¿no? Pero Dios es obligatoriamente existente. ¿Qué quiere decir? Obligatoriamente existe, soy el que soy. ¿Me siguieron? ¿Quieren que lo haga más profundo o no? Más profundo. ¿Dios puede no existir? No. Ah, dijiste no puede. Dejen, no puede. Es la definición de Dios. Si Dios... No, ¿por qué no? Dios puede no existir. Entonces es imperfecto. Si puede no existir es imperfecto. Porque no existir es imperfecto. A nivel de... Dios es la existencia. No hay puede... Dejen la palabra puede no puede. Porque puede no puede ya es secundario a lo que estamos hablando nosotros. Lo que estamos hablando nosotros es mucho más profundo de puede no puede. Lo que estamos diciendo nosotros es que es la existencia absoluta. O sea, existir es la perfección máxima. No existir es perfección o es imperfección. Imperfección. Entonces, es como decir, ¿puede Dios ser imperfecto? Estaría diciendo así. Si yo digo, ¿puede Dios no existir? Es como decir, ¿puede Dios ser imperfecto? No. ¿Por qué si no? Porque Dios no puede ser imperfecto. Dios es perfecto. Pero capaz No, entonces no puede. Deja, no puede. Deja. No me marees. Con puede, no puede. No, para Dios anularse es sí. perfecto. Anularse sí. No existe anularse. Dios no puede anularse. No, porque por definición es la existencia. O sea, que sería ilógico si se anula. Sí, es como decir si Dios puede levantar una piedra, si Dios puede hacer una piedra que no puede levantar. ¿Conocen la frase de la pregunta esa? ¿Dios puede hacer una piedra que no puede levantar? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!, ¿no? Si digo que puede, entonces estoy diciendo que puede hacer una piedra que no puede levantar, entonces no puede. Entonces, segunda posibilidad, decir no puede, y dijiste no puede. Y es imposible que digas no puede. Uy. O sea, por el lado que conteste, estoy diciendo no puede. ¿Me siguen? Si yo digo, Dios puede hacer una piedra que no puede levantar. Si digo, sí, puede. O sea que existe una piedra que Dios no puede levantar. ¡Wow! Peligroso. Vamos al otro lado. No. Entonces yo no puedo decir puede, tengo que decir que no. Ah, tú dijiste no puede. Guay. Te atrabo. ¿Entendieron la pregunta? Es capciosa, ¿eh? Es buena pregunta, pero es un truco. Es un truco. La pregunta es mala. Es mala porque estoy hablando con palabras humanas para hablar de Dios. Ese es el error. Está basándose en la terminología para explicar algo que no se puede explicar a través de la terminología que está usando. Muy bien. Dijiste filosófico. Muy bien. Está utilizando palabras humanas para hablar de algo que no puedes utilizar palabras humanas. O todas las palabras no se pueden utilizar para hablar de la esencia de Dios y vos estás haciendo palabras que no tienen nada que ver con Dios. Entonces ese es el truco. Yo sé que no sé si se entendió lo que dije, no importa. Pero entendieron que voy a lo más profundo. Dios es el ser máximo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el ser? ¿Qué significa soy el que soy? Soy por mí mismo. Eso, ¿entienden? ¿Qué diría? Por mí mismo. O sea, no dependo de nada para ser. Soy. Y las otras cosas no pueden decir lo mismo. No, nadie puede decir lo mismo. Todo cuando se hablaría, diría, soy porque otra cosa me hace. Soy porque dependo de él. Cualquier cosa que hable en el universo depende de la existencia primera. Entonces ninguno puede decir soy el que soy. El único que puede decir soy el que soy es la existencia primera. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí. Entonces, de nuevo, Dios es una existencia cuando digo necesaria, no de necesita. No necesaria necesita, en filosofía. Necesaria es como necesariamente existente. O sea, cuando digo necesariamente existente es sí y solo sí. No hay posibilidad de que él no sea. ¿Entienden? O sea, ¿existe la posibilidad de que Dios no exista? No. O sea, acá no cabe la posibilidad del ateísmo. ¿Me siguen? Porque el ateísmo sería Dios no existe. Imposible. Decir Dios no existe es un absurdo lo que está diciendo. Nunca puede decir Dios no existe. Toda persona del momento que habla es porque esa persona existe, ¿no? Si no, esa persona no puede ni pensar ni hablar, ¿no? Toda persona que habla es porque él existe, ¿no? Ya se acuerdan. Primero, ¿cómo es? Pienso, luego existo. ¿Conocen quién es Descartes? Pienso, luego existe. Empiezan a decir todas las cosas. ¿Y cómo puedo decir? Puedo dudar de todo. Pero hay algo que no puedo dudar. Yo ahora estoy pensando. Te no puedo decir que no existo si estoy pensando. Está bueno, ahí empieza la construcción. Y empieza, ahora, necesariamente, yo sé que estoy pensando, ¿está bien?
Entonces no puedo decir no existo porque estoy pensando. Hasta que me siguen, ¿estamos hablando nosotros? No puedo decir esto no existe porque estamos hablando, ¿no? No, es un sueño, dejen esas cosas orientales, pero inclusive no tiene sentido eso. Nosotros existimos. Bueno, ahora. Nosotros no somos absolutos, nosotros sabemos que somos dependientes, que alguna vez nacimos, que venimos de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede...? Entonces ahí viene el punto, ¿eh? Me parece re lindo. Entonces no podés no creer en Dios, porque del momento que vos existís, necesariamente existe Dios. Absolutamente, no hay alternativa de no. Porque vos dependés de algo más. Andá a la primera, y bueno, ahí está Dios. ¿Se entendió? Entonces podemos decir la frase, todo habla de Dios. ¿Se entiende? Todo habla de Dios. Si veo un vaso, tengo que decir necesariamente Dios existe. No, que el vaso no es Dios, no. Quiero decir que si existe el vaso es porque necesariamente Dios existe, porque todo depende de Dios. En palabras filosóficas, si hay existencias segundas, terceras, cuartas, quintas y millonésimas, necesariamente hay la existencia primera. Entonces no puedo decir no existe. La existencia segunda atestigua de la existencia primera. Pero una pregunta, por ejemplo... Todo testimonia su existencia. Todo habla de Dios. Code colma ceja, me saprime que godel. Tus acciones hablan de tu grandeza. Pero no es que, por ejemplo, el fuego está lleno. No dije eso. Pues Dije no que el fuego panteísmo. depende de Hashem. Sí, ahora eso vamos a descartar todavía. Sigue, Habla de- sigue la clase, cada sigue. cosa que hay en Hasta- el mundo, a- tú puedes derivarlo a la causa primera. Exacto. Eso. Todo depende de una causa primera, o una existencia primera. ¿Está bien? Y es necesariamente, porque no puedo hablar de una existencia segunda sin una existencia primera. Esperen, ¿entienden que estoy hablando solamente con lógica? Sí. Entonces, si lo que estamos hablando es completamente lógico, ¿qué significa? De verdad. Exacto. ¿Está bien? Bueno. Voy ahora a hablar de la palabra verdad. ¿Qué significa que la verdad de Dios no es como nuestra verdad? Ahora 10 minutos de análisis de la palabra emet. ¿Está bien? Bueno. Voy a decirles lo que quiero analizar, ¿eh? Yo quiero buscar la definición de verdad absoluta. ¿Qué quiere decir verdad absoluta? Primero definamos, porque para que quede clara lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué quiere decir verdad absoluta? Inmodificable. Inmodificable, incambiable, que es sí y solo sí. ¿Está bien? O sea, vamos a ver varias alternativas. Si eso puede cambiar, ya no lo llamo verdad absoluta. ¿Me siguen? Si puede cambiar, ya no lo llamo verdad absoluta. ¿Cómo lo llama, verdad normal? Niveles ahora vamos a ver, esperen, ya fuiste rápido. Espera, no lo llamo verdad absoluta. Y otra posibilidad que no llame verdad absoluta es, digamos que digo, no puede cambiar. Está bien, no puede cambiar. Pero si puede eso no existir, si eso puede no existir, tampoco lo llamo verdad absoluta. ¿Me siguieron? Tengo dos posibilidades para no llamarlo verdad absoluta. O si puede cambiar o puede no existir. Si no entra en estos puntos, ya llegaría a la verdad absoluta. ¿Me siguieron o no fue? Voy a dar un ejemplo. En esta habitación somos 10 personas. No conté, digamos. En esta habitación somos 10 personas. ¿Cómo lo ven? ¿Como una verdad absoluta? No. ¿Por qué no? Somos 10. Si uno se va, somos Exacto. entonces cambia. Entró una o salió una, ya no somos 10. Ya no se Pero la frase somos 10 es una verdad. Acá en esta habitación somos 10 personas. Sí, es verdad. Pero no es verdad absoluta. ¿Me siguieron? ¿Por qué no es verdad absoluta? Porque puede cambiar. ¿Está bien hasta acá? Subo de peldaño. Peldaño de ética y moral. Una verdad absoluta de la moral o de la ética. Digo que amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Es una verdad absoluta? ¿Es una norma definible como verdad absoluta amar al prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no? Es una norma muy linda, hermosa. ¿No hay que hacer así? ¿No hay que amar al otro como a ti mismo? Debería ser ideal, la gente debería Y bueno, entonces Ulay es una verdad Que no absoluta. lo sigas otra cosa. No, que no lo sigas es otra cosa, pero es una verdad absoluta, No, Ulay. no cambia, no ha No, cambiado. no cambia nunca. De que Sí, se la entregó Torá, la Torá la hasta Torá no ahorita cambia. no se ha cambiado. Deje la Torá porque ya fueron más difíciles. Yo digo la frase, como un consejo ético, ames al prójimo como a ti mismo. No hay excepciones. Igual, nosotros sabemos la halajá, ¿no? ¿Hay que amar a todos como a ti mismo? Sí, ¿A todos? sí. ¿A Hitler también? No. ¿A Arafat? No. ¿A Saddam Hussein? No. ¿Está bien? ¿A Stalin? ¿A Bin Laden? No. O sea que amar al prójimo como a ti mismo no es absoluto. Es una regla bastante amplia, de ideal de normas éticas, pero no es algo verdad absoluto. ¿Cómo sabemos que no es verdad absoluto?
Porque hay excepciones. ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo que no es una verdad absoluta? También la puedo tirar por otro lado, que no es una verdad absoluta. Es una norma ética. Y la ética es en relaciones humanas. Y si no hay seres humanos, ¿dónde queda esa frase? Es una frase para relacionarnos. ¿Me siguen? ¿Es una verdad absoluta entonces? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron que no es una verdad absoluta? Bien. Sigamos una más difícil. Las leyes físicas. Las leyes físicas. ¿Qué son las leyes físicas? Las leyes es cómo funciona el universo. ¿Está bien? Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Está bien? Dos cuerpos se atraen. ¿Está bien? ¿Es una verdad absoluta? ¿Por qué no? Porque Funciona así, el sistema funciona así. Siempre funciona así. Pero en la No, pero Tierra, si hay en el milagros Tierra, significa que pueden cambiar. Bueno, pero eso parece que tengo que demostrar que existe el milagro. Todavía no demostré que existe el milagro. Que se puede romper la regla natural. Yo digo inclusive como científico, no por milagro o no milagro. Un científico cuando habla de leyes físicas, él sostiene que las leyes físicas son absolutas o él dice, así funciona el sistema como yo lo conozco. Pero ¿podría haber un hipotético sistema diferente? Hasta que no lleguen a probar lo contrario, es verdad, pero si llegan a Pero no es probar- absoluto porque la fórmula de la ley de la gravedad es así acá, pero podría ser diferente en otro lado. eso O podría haber un sistema diferente. Siempre en la ciencia pasa eso. Al final. Exactamente. Y así, Paradigma y lo Es que contrario. la ciencia es así hasta que se demuestra otra cosa y después y cambia, y va cambiando. Dice Newton algo, pero después dice Einstein algo y dice ahí, ¿está Y bien? se modifica. Y claro, entonces no es absoluto. Venía como verdad. Exacto. ¿Me siguen? Por ende, las leyes físicas son verdaderas. No digo que no, son verdaderas. No digo, es todo falso entonces. No dije eso. Es verdad. Pero no es verdad absoluta. ¿Me siguieron? Entonces ya ética, no. Física, no. Vamos a la más difícil de todas. No, hay dos más difíciles. Vamos a las matemáticas. 1 más 1 es 2. ¿Es verdad? Sí. Es relativo. No es relativo. 1 más 1 es 2. En China también es 1 más 2. Y en Japón y en Estados Unidos 1 más 1 es 2. Sí, ¿qué tiene que ver? No depende del lugar. No. Bueno. ¿Y ayer 1 más 1 era 2? Sí. ¿Y mañana 1 más 1 es 2? Sí. ¡Wow! Bastante fuerte la matemática. O sea, 1 más 1. Pero no estoy diciendo una naranja más una naranja son 2 naranjas. No me refiero a las naranjas, al objeto. Me refiero a la matemática abstracta. 1 más 1 es 2. Así funciona la lógica, no hay otra alternativa. Por eso, ¿cómo se llaman esas ciencias? Exacto. Muy bien, exactas. La física no es una ciencia exacta. La química no es una ciencia exacta. La física y la química son ciencias empíricas. ¿Qué significa ciencias empíricas? Dependen de la prueba física. Que eso, a través de los 5 sentidos saco conclusiones, hay pruebas y se van sacando conclusiones. No, y puede cambiar y puede no cambiar, por eso no se llaman ciencias exactas. Sin embargo, la matemática o la geometría, por ejemplo, desde que Pitágoras descubrió el teorema de Pitágoras, hace 2000 años, no hay lo que discutir con Pitágoras, No hay nada, en estos 2000 años no dije, uy, Pitágoras se confundió. No se confundió, hasta hoy en día es así. Geometría y matemática son exactas. Por eso se llama ciencias exactas. Porque el momento que lo descubrís es verdad para siempre. ¿Me siguen? O sea que es verdad absoluta. ¿Quieren? No dije eso. Entonces a lo mejor la matemática y la geometría es la verdad absoluta. Medio peligroso, ¿no? Es como que estoy endiosando la matemática. Pero saben que había toda una filosofía de que hacían de los números una cosa wow. Pero me parece raro que la matemática no es Dios. ¿Entienden? Pero La matemática es la verdad absoluta. ¿en qué mundo? Esta es la más difícil. Dije que era difícil de tirar abajo. Porque hay que entender cómo funciona la matemática. Pero yo digo, es verdad que 1 más 1 es 2, sí. No depende del tiempo y no depende del espacio. 1 más 1 es 2. Es abstracto, ¿está bien? Pero, ¿de qué sí depende? O vamos a decir en otras palabras. La matemática y la geometría, ¿en qué campo de elemento lo pondrían? En la lógica. En la lógica. Dentro de la lógica humana, ¿cómo funciona la lógica? O sea, como que hay herramientas lógicas, ¿está bien? Como llaves de la lógica. La matemática y la geometría entran en la lógica. Ahora, está bien, pero esa lógica es verdad absoluta. Pará, yo voy a decir, la verdad, yo no dije que pueda cambiar, yo no dije que la matemática pueda cambiar. No puede cambiar. Pero la lógica tiene que ver con una raza humana que tiene lógica y piensa con lógica. ¿Podría esa raza humana no existir? Sí. Entonces no existiría la matemática. Exacto. Es difícil entenderlo. Pero no es algo que necesariamente es. La matemática podría no existir. Es una rama de la lógica. Así como la lógica podría no existir. ¿Me siguieron? Sí, sí.
O sea, miren lo que hice, a ver si entendieron. No dije que puede cambiar, me cuidé, dije que puede no existir. Si agarraron eso es muy profundo también. Porque ahora hay cosas que sí pueden cambiar y cosas que no pueden cambiar, y hay cosas que no pueden cambiar, o sea, son necesariamente así, pero pueden no existir. Está bien, estamos analizando todo el sistema, ¿se entendió hasta acá? O sea, la realidad estamos analizando. Ahora voy a una de las más interesantes y es la más conflictuoso, van a ver, conflictuado, no sé, está bien. La Torá. ¿Es la verdad absoluta? ¿La Torá es la verdad absoluta? Sí, la Torá, la palabra de Dios. Esperen. Dicen los Jajamim que Dios creó la Torá 1000 generaciones antes de entregarla. Ya la frase es rara. ¿Por qué digo que la frase es rara? Porque la Torá fue entregada en la generación 26. Y vos me decís, la Torá fue creada 1000 generaciones antes de entregarla. Entonces yo hago 26 menos 1000 menos 900. ¿De qué quiere? ¿Una generación antes del mundo? ¿De qué generación? Entonces no hay generaciones. ¿De qué está hablando? Es una frase cabalística, pero yo quiero analizar la frase. ¿Está bien? La frase dice que Dios creó la Torá. Eso quiere decir que la Torá como que viene antes del mundo. Pero la frase que me interesa es Dios creó la Torá. ¿Qué significa eso? Que la Torá no es Dios. Pero no, presta atención. Si me dice que Dios crea la Torá, no puedo decir que la Torá es Dios. Porque entonces no tiene sentido que Dios creó la Torá. ¿Qué me está diciendo? Si la Torá es Dios, Dios es la Torá y la Torá es Dios. No, ¿qué decir? La Torá es Dios. ¿Qué tiene de malo decir que la Torá es Dios? Ahora quiero explicar qué tiene de malo, ¿está bien? Digamos que yo agarro la Torá y ahora me arrodillo a la Torá y me prosterno a la Torá. Y le doy a la Torá una categoría de deidad. ¿Tendría pena de muerte? Por hacer idolatría. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque la Torá no es Dios. Pero la Torá es la palabra de Dios. Está bien que la Torá es la palabra de Dios, pero no es Dios. Agarrá la diferencia. Si no estás entendiendo el punto. ¿Me siguieron? Sí. Pero acá viene lo peligroso de lo que estoy diciendo. Entonces la Torá no es absoluta. Pero estoy definiendo verdad absoluta en una definición. Que yo quise que... ¿Cuál era la definición? Que no puede cambiar y no puede no existir. Ahora, en el momento que digo Dios creó la Torá, ¿qué significa? Que antes no estaba. Entonces antes exacto. O sea, podría la Torá no existir. Eso estoy diciendo. Es difícil de entender. Pero Torá, como conocemos nosotros en un concepto, o sea, pero se supone que parte de la voluntad. Definamos Torá. Lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere que yo haga en el mundo. Su voluntad sí existía antes de que exista la Torá. La voluntad lo que quiere de mí. La voluntad es lo que quiere de mí. Así como yo podría, así como la raza humana podría no existir, entonces ahí no tendría sentido ponerte tefilín, porque ponerte tefilín es poner el tefilín para la persona. O sea, ponerte tefilín es algo creado a partir de que hay una persona creada y yo quiero que esa persona tenga presente a Dios en todo momento a través del tefilín, ¿me seguís? Entonces el concepto de tefilín no sería verdad absoluta. Es la voluntad de Dios a partir de que existe la raza humana. ¿Me siguen? No quiero entrar porque ya entramos en temas difíciles de comprender. Pero creo que con esta frase ya les demostré que al decir Dios creó la Torá, estoy diciendo que la Torá no es Dios. ¿Están de acuerdo o no? Ya está. Si dije la Torá no es Dios, no me digan que la verdad absoluta es la Torá. Porque yo quiero... Porque dijimos que verdad absoluta es algo que no puede no existir. Y yo si digo Dios creó la Torá, entonces la Torá puede no existir. ¿Qué significa Dios creó la Torá? Entonces puede no existir, por eso la creó. ¿Me siguieron? ¿Lo agarraron? Esto es la más peligrosa porque todo judío religioso ahí entraría, me moví un poco los puntos. ¿Cómo? La Torá es lo perfecto. Yo dije que la Torá no es perfecto. La Torá es perfecto. Es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de mí. Si quieren, pongámoslo así, como la máxima verdad que podemos captar nosotros como seres humanos. Pero que sea la máxima verdad no significa que es la esencia de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Bueno, voy a otro, que no es tan difícil de tirar abajo, pero lo pongo después porque sería a nivel de realidades. Y los malajim, los ángeles, los seres espirituales, son creaciones de Dios. Serán seres muy espirituales, muy cercanos a Dios, pero son creados. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces llegamos a la definición. ¿Qué significa, qué es la verdad absoluta? Matsui, todo lo que no es verdad absoluta es lo que es así y es así. ¿Entienden lo que significa verdad? ¿Qué es algo verdadero? Que es así y no puede cambiar. Es la verdad absoluta. No puede cambiar y no puede no existir.
¿Quién no puede cambiar y no puede no existir? Dios. Hashem. O sea, estoy definiendo a Dios. Definición de Dios, la verdad absoluta. Es buena la definición. Es profundo. El Emet. Dios, el Emet. Ah, Emet es una palabra humana. Está bien, pero para esto hicimos toda la clase. ¿Entendiste lo que significa la palabra? La verdad absoluta. ¡Wow! Está bueno eso. Dios es la verdad absoluta. ¿Entiendes? ¿Hay algo más grandioso que la verdad absoluta? Está, es lo más lindo que hay. ¿Me siguieron? Más o menos. Según esto, alejamos. ¿Qué significa la verdad absoluta? Esto, Emet significa verdad absoluta. Muy bien. ¿Y qué era Matsui? Matsui Rishon. La existencia que no depende de nada y todo depende de él. ¿Qué es la verdad absoluta? Matsui. Sinónimo. ¿Entienden qué es sinónimo? ¿Qué es la verdad absoluta? ¿Qué es algo verdadero? Y por eso se llama verdadero. Porque todo se desprende de eso. Por eso es verdadero. Todo lo que no es. Y es absoluta porque esa verdad no se desprende de nadie más. Es la única, la auténtica, la máxima. ¿Se entienden? Entonces la mejor palabra para definir a Dios, obvio que estoy utilizando una palabra humana. Sí, es una palabra humana, pero que a Rambam le emociona esta palabra. Es tan grandiosa y si la entendemos, si la entienden esta palabra, les cambia la vida. Les cambia la vida porque le cambia el enfoque de lo que hago en el judaísmo. O qué es lo que percibo cuando estudio. Si Dios es la verdad absoluta, yo lo que voy a perseguir más en la vida va a ser la verdad. ¿Me siguen? Y si voy a perseguir siempre la verdad, esto te cambia todo. O sea, siempre que voy a estudiar voy a tratar de descubrir la verdad, voy a tratar de profundizar más. Porque ¿qué estoy buscando? A Dios. Porque Dios es la verdad absoluta. ¿Me siguen? Obvio, hay niveles de verdad, es lo que dijimos. O sea, no dijimos que la física no existe, o que la matemática no existe, o la Torá, la ética. Dijimos que son todas verdades y verdades. Pero a comparación de la verdad absoluta, son niveles menor de verdad. Son dependientes. Son todas verdades dependientes. ¿Me siguieron? Esta palabra es muy linda. Tiene la primera letra del abecedario, la última letra del abecedario y la letra del medio del abecedario. Como que incluye todo. ¿Me entiendes? Con cuidado se incluye todo. O sea, como que le meten lo máximo. Eso quiere decir. ¿Me siguieron? Otro valor numérico interesante. Met suma 441. 441 suma. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan cómo era? Estoy diciendo que verdad absoluta sería sinónimo a soy el que soy. ¿Qué soy el que soy? Que existo por mí mismo y no dependo de nada y todo depende de mí. ¿Ven? Eye suma 21. ¿Está bien? Entonces, si diríamos soy el que soy, como que hago una... Soy el que soy. ¿Cuál es la palabra clave? Soy, ¿no? ¿Cuánto suma la palabra soy? 21. Dice, soy el que soy. ¿Cuántas veces dice la palabra 21? 2. Entonces, si hacemos... También es interesante. 21 por 21 suma 441. Es como que soy el que soy y verdad son sinónimos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Soy el que soy, no sumé todas las palabras. Dije 21 veces 21. Como que 21 por 21 es 441. No, dije algo numérico simpático. Esto no es filosófico. ¿Está bien? Pero está bien, entra bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces vuelvo a... ¿Cómo se escribe soy? Bueno, se escribe Aleph. Que no se escribe el nombre de Dios, porque está escribiendo el nombre de Dios. Podés escribir la letra y poner un guión si querés. Porque normalmente no, cuando no se escribe soy el que soy es uno de los nombres de Dios. Entonces, si lo van a escribir en el apunte, no quiero que lo escriban porque si después no se puede, sino que poner Kenisa, ¿entienden? Entonces cuando uno quiere, pero si quieren pueden poner un guión para que no escriban el nombre de Dios, ¿entienden? Entonces se dice Aleph, ¿está bien? Pongan una línea o más, dejen espacio para que no creen el nombre completo. ¿Está bien? Que otra vez, Eye, Aleph, Ey, ¿está bien? Yud, Ey. ¿Está claro? La Aleph vale 1, la Ey vale 5, la Yud vale 10 y la Ey vale 5. Entonces, Total 21. 21 por 21, 441. Soy el que soy, verdad absoluta, existencia primera, todos sinónimos. Entonces, en otra palabra, lo que Rambam me quiere explicar es lo que significa soy el que soy. ¿Me siguieron? Sí, ¿qué? ¿Qué pregunta? que cuando estamos, esto es un poquito más de ladito, pero cuando estamos escribiendo verbos o queremos escribir una oración con... No, si ves que Luis estuvo, allá no estás escribiendo el nombre de Dios, pero no puedes escribir Yud que Vav que. Tiene las mismas letras. Está bien, lo que no te puede escribir es el nombre de Dios. ¿Está claro?
o las primeras letras, si eso ya forma un nombre de Dios, no se escribe. Por eso escriben con un guión, ahí pueden escribirlo. ¿Está claro? Mejor nunca, o siempre se pone G y apóstrofe y listo, para no escribir el nombre de Dios. ¿Está bien hasta acá? Nos quedan varias cosas. ¿Qué nos queda? Bueno, primero, todavía nos queda bastante. Estoy viendo cómo lo termina. Bueno, voy a la Hadalet. Hasta acá descubrimos la diferencia que hay entre Dios y todo. O sea, ¿qué es descubrir la diferencia que hay entre Dios y todo? Que Dios es la verdad absoluta y todo es verdad. No dijimos que todo lo otro no existe, sino que hay verdades menores. También hay cosas que ni siquiera son verdades. ¿Me siguen? Entonces, si yo digo, bueno, el caballo vuela, bueno, si el caballo vuela, el caballo no vuela. Ah, es una verdad, no es una verdad dependiente, es un invento chino. Y cualquier cosa, inventaste algo. El caballo no vuela, ¿está claro? Hay cosas que imaginamos que no existen, hay cosas que sabemos que existen y son dependientes. Y así hay verdad de verdades hasta la verdad mayor. ¿Se entendió? Bueno. Dice en la Hadalet, Uye Anabí Omer. Esto es lo que dijo el profeta. Esto que te expliqué aquí es lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? Irmiau. Hay quien dice que Irmiau es de los profetas más grandes que existen. Jeremías. Llegó a un nivel de profecía muy grande. Hasta tal punto, siempre decimos Moshe, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? En segundo lugar, ¿quién es? Abraham, Isaac y Jacob. Hay quien dice que Irmiau llegó al nivel de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay quien dice, no sé, algo absoluto. Hay jajamín que piensa que Irmiau llegó hasta el nivel de los patriarcas, en su nivel profético. En uno de sus pesukim dice esto, y es el pasuk de él. Adonai, Elohim, Emet. ¿Está claro por qué me trae este pasuk, Rambam? Me quiere demostrar me quiere traer un versículo de lo que acaba de decir. Me acaba de definir a Dios como la verdad. ¿Qué dice Irmiau? Hashem es Elohim, Emet. ¿Cómo lo está definiendo? Esperen. Hashem es el nombre propio de Dios, así que ahí no tengo definición. Elohim es la palabra clásica para decir Dios, así que todavía no tengo definición. Pero sí tengo una palabra. ¿Qué palabra es? Emet. O sea, Hashem es Elohim Emet. O sea, ¿cómo lo está definiendo Dios? Con la palabra Emet, verdad. Que es lo que nosotros aplicamos como verdad absoluta. ¿Qué quiere decir que Hashem es Emet? Esa es la pregunta filosófica ahora. Vamos a ver, dice así. U levadó a Emet. ¿Qué es U levadó a Emet? Solamente Él es la verdad. ¿Cómo solamente Él es la verdad? Hay muchas verdades. ¿Qué quiere decir solamente Él es la verdad? 2 más 2 es 4, ¿no es verdad? No, absoluto. Está claro. Entonces cuando dice solamente Él es la verdad, se refiere a qué verdad. Absoluta. Ahora miren cómo dice. Venle a Jer Emet Kamitato. Y no hay una verdad como la verdad de Él. Como la verdad de Él no hay. Hay otras verdades. Pero como la de Él, no. Ushel a Torah Omeret. Esto lo que la Torah dice. Miren este pasuk. En Od mi levado. A ver cómo entienden este pasuk. No hay en Od mi levado. ¿Conocen? En Od mi levado. ¿Qué quiere decir en Od mi levado? Esperen. Fíjense que el pasuk primero que trajo es el de la Torah. El de Irmiau. Y ahora me trae un pasuk de la Torah. ¿Qué tenía que haber traído primero Rambam? El pasuk de la Torah, después el pasuk de Irmiau. ¿Por qué me invertió el orden? Porque lo que él dijo está más claro en el pasuk de Irmiau. Por eso te invirtió el orden. El pasuk de la Torah lo tiene que explicar. Vamos a explicar. ¿Qué es en Od mi levado? A ver cómo lo entienden. Posibilidades. 3. No hay nada más fuera de Él. ¿Lo entienden así? No hay nada más fuera de Él. Bueno, miren las posibilidades de explicación y van a ver que son peligrosas. No hay nada más fuera de Él. Si no hay nada más fuera de Él, entonces... ¿Dónde estamos nosotros? Exacto. ¿Dónde quedamos nosotros? Si no hay nada más fuera de Él, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Entonces nosotros también somos Dios. Miren lo peligroso de la frase. Somos parte de Él. Miren, no, somos parte de Él. Somos creaciones de Él. Porque si no hay nada fuera de Él, entonces nosotros somos parte de Él. Sí. Si dije eso, es idolatría. Y no me di cuenta. No, pero en Esperen, realidad es somos una parte- creación. No, Pues, entonces somos muchos dioses, hay muchos dioses. No, nosotros somos parte de todo lo que Él vaya a hacer en el mundo. Ahí la traes, ahora la arreglaste, dijiste, parte de todo lo que Él va a hacer. Ahí la Todo lo arreglaste. que Él crea y Está bien, muy bien. No, yo a propósito utilicé tu frase porque es lo que la gente te confunde, quiero explicar. No, o sea, ¿Entienden? Esperen, yo puedo leer la somos frase. parte de sus planes, o sea, nosotros. Muy bien, pero no parte de Él. ¿Qué tiene de malo que somos parte de Él? ¿Cómo? Que si yo digo, cada alma de nuestra es una partecita, una parte de Dios. ¿Conocen esa frase? Sí, Gele que lo animal, frase hasídica peligrosísima. Que hay que entenderla. Porque si la traduzco Gele que lo animal, yo digo Gele que lo. O sea, yo soy Gelek de Loa. O sea, yo tengo un Gelek de Elohim.
Si yo tengo un Helek Elohim y cada uno de nosotros tenemos un Helek Elohim, entonces Elohim tiene mucho Helakim. ¿No? ¿Sí o no? Si cada uno de nosotros tenemos una partecita de Dios, Pero entonces hace para que nosotros entendamos. obvio que tengo que traducir, porque Parte la yo quiero marcar la prohibición de entenderlo literal. Sí, obvio, ¿no? No lo tienen todos claro, esa prohibición de entenderlo literal. Por eso me pongo duro, ¿entienden? Porque la gente no profundiza tanto. Dice, sí, qué lindo. En cada 10 archabot, 5 van a decir Helek Elohim mal. En cada 10 de la Yot de Rabanim que hablan, somos parte de Dios. Qué lindo, o sea, muy lindo, pero no estamos entendiendo nada. ¿Entienden? ¿Por qué decís que no estamos entendiendo nada? Sí, somos parte de Dios. ¿Para qué hice la clase? Si yo digo que yo soy parte de Dios, no me estoy dando cuenta. Pero estoy diciendo lo que dice uno de los máximos herejes del judaísmo. Los máximos cofrín que existieron en la historia del judaísmo y que fueron gravísimos, que fue Spinoza. Spinoza crea lo que se llama el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Y es peligrosísimo. Panteísmo es pan como muchas partes, teísmo, Dios. O sea, según la filosofía de Spinoza, que se estudia mucho en la universidad, porque especialmente en el mundo laico, porque es como la contra de lo que nosotros decimos, ¿entienden? Pero si uno lo analiza no tiene ningún sentido. Pero suena hasta místico. Hay infinitos atributos de Dios. O sea, Dios se divide en millones de atributos. Nosotros podemos captar 2, por lo menos, la parte física y la parte espiritual, que serían como también atributos de Dios. Al decir que Dios tiene millones de atributos, ¿qué estás diciendo? Sin darte cuenta. Estoy diciendo que Dios se divide en millones de atributos. O sea, tenés millones de partes de Dios. Nada más que nosotros captamos alguna de esas partecitas. Pero estás diciendo que tú eres también Dios, ¿entienden? En el panteísmo todo es Dios. Otra frase que aparece en las autobuses a veces. Todo es Dios. Pues, wow. Suena re religiosa la frase. Pero en verdad es idolátrica, no es re religiosa, es idolatría, si la pensamos bien. ¿Por qué? Todo Dios. No, porque ¿qué significa todo? Todo el universo. Sí. Entonces dijo que todo el universo es Dios. Pero al decir que es la causa de todo y el resto es su consecuencia, ¿hay alguna relación entre el creador y lo creado? Eso no dije que no, dije que todo es Dios. Yo dije todo es. Entonces tenés que decir, todo es producto de Dios. Ah, bueno, lo arreglé. Todo es creado por Dios. Sí. Pero no dice así la frase, dice todo es Dios. Vos ya la explicás la frase, vos decís, obvio que significa eso. Vos decís obvio porque lo estudiaste, pero no todos lo dicen. No todos lo entienden así, porque ustedes estudian en la Midrashá y analizan lo que hacen. Pero hay gente que no entiende eso y se confunde y piensan que el alma es parte de Dios. Díganme, no sean sinceras, ¿no escucharon esa frase alguna vez y que escucharon como diciendo como que el alma es una partecita de Dios? Bueno, analicemos la lógica. Si el alma es una partecita de Dios, entonces hay un montón de almas en el universo, ¿no? En el mundo hay no sé, tengo 6.000 millones de almas ahora. Entonces tengo ahí 6.000 millones de partecitas de Dios. Bueno, pero no es físico, es espiritual. Está bien, igual, aunque me digas espiritual. Me estás diciendo que ese es Dios, eso es Dios, eso no es totalmente Dios. Es una parte de Dios. Pero eso va en contra de que, bien firme, de que Hashem es Ejad, que Hashem es único. ¿Entienden el problema? O sea, en otra palabra, Hashem es único, no lo entendió profundo esa persona, por eso se confundió. Y piensa que todo Dios también es lindo. Pero no, todo es creado por Dios, todo es parte de la creación de Dios, todo se desprende de Dios. Está bien, dale alguna explicación. El alma es una gran creación de Dios. Ah, bueno, así la arreglé. ¿Entendieron? Pero, ¿qué podría ser la confusión? La frase que dice acá dice, no hay nada fuera de Dios. Si no hay nada fuera de Dios, entonces ¿qué somos nosotros? Parte de Dios. ¿Se puede entender el versículo de esa manera? Prohibido entender el versículo, no hay nada fuera de Dios, entonces nosotros somos parte de Dios. Prohibido porque eso va en contra de el principio básico del judaísmo, que Dios es único. ¿Está bien? Segunda posibilidad de entender el versículo. No hay nada fuera de Dios. Entonces ¿qué es todo esto? No la alternativa que es Dios. Dios nos cayó. parte a nosotros de eso. Fue porque lo creó, entonces si lo crea es como parte de él, ¿no? O sea, nace a partir Pero dijimos que parte de él no es creado por él. No, yo digo, no. Parte de partir. Está bien, eso, es parte se desprende de su voluntad, está bien. Pero el versículo dice así,
no hay nada fuera de Dios. ¿Cómo entienden ese no hay nada fuera de Dios? Eso es lo que no Porque entienden. la creación está dentro de, o sea que... Segunda posibilidad. Si no hay nada fuera de Dios y yo veo que esto existe, pero decimos que no hay nada fuera de Dios, me queda otra alternativa. Que todo esto no existe. Es una posibilidad para entender el versículo. No hay nada fuera de Dios. ¿Y entonces qué es esto? No, esto no es real. Es un sueño gigante. Un sueño. Pero el sueño tiene que estar metido entre algo también. No, yo digo que estoy dando posibilidades de entender versículos erróneas y quiero descartarlas. ¿Qué les parece esta teoría? Que esto en verdad no existe. O sea que nosotros no estamos hablando ahora. En verdad es como que estamos en un sueño de otra persona, de alguien, y nosotros pensamos que estamos hablando, pero en verdad no somos, ni existimos. Somos parte de un sueño. ¿Qué les parece esa teoría? ¿Es una teoría judía? Eso que les pregunto. No, eso quise descartar. No, eso déjenselo para el budismo, para los orientales, no sé. Pero no es real. No es real decir que nosotros no somos reales. Somos reales y existimos y estamos hablando. Que no me digan que nosotros no existimos. Existimos. Ah, entonces existimos. No dije que existimos como Dios. Existimos, pero no como Dios. Somos derivados. Muy bien. Entonces, no hay nada fuera de Dios, no es que somos parte de Dios. No. No hay nada fuera de Dios, no es que nosotros no existimos, porque existimos. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Tercera, esa es la que quiero decir. No hay nada fuera de Dios como Dios. Esta es la definición del versículo. A ver si la ven clara. A ver si entra bien, ¿eh? No hay nada además de Dios como Dios. ¿Es verdad lo que dije? ¿Hay algo además de Dios que sea como Dios? Imposible, porque hay algo que puede ser parecido a Dios. Y bueno, entonces, ¿hay cosas además de Dios? Sí, todo lo que Él creó. ¿Esas cosas que Dios creó son como Dios? No. Entonces la frase queda clara ahora. No hay nada fuera de Dios. ¿Qué quiere? Como Dios. ¿Entendieron? Así lo explica Rambam. Miren cómo lo explica. Clomar, ¿qué es clomar? Quiere decir, en Sham Matsui Emet, no hay una existencia verdadera, pero una existencia verdadera, mi levado, fuera de él, que moto, como él. ¿Hay una existencia verdadera como la de él? O sea, ¿existe otra verdad absoluta? No. Todas las otras son verdades dependientes. ¿Existen las verdades dependientes? Sí. ¿Las verdades dependientes son verdades absolutas? No. ¿Eso entendió la frase? Así se debe entender la frase. ¿Se entendió? Todavía no terminamos, no contestamos todo, pero hasta acá bastante. ¿Está bien? Hasta aquí vamos. Y seguiremos, ¿está bien? Seguiremos.